Hola, ¿cómo están? Yo soy Shell y hoy estoy con Michelle. ¿Cómo estás, Michelle? Estoy feliz de otro video juntas. Siento que este video nos va a gustar, les va a gustar. En este video, Michelle y yo vamos a intentar adivinar cuáles son unos sonidos que vamos a escuchar. Entonces, ¿estás lista, Michelle? Estoy lista. Este es el primer sonido. Ok, ya lo escuché. Ok, tienes 4 opciones. Opción A, una bolsa siendo estrujada. Opción B, una botella de plástico también aplastándose. La opción C son piedras y opción D, croquetas. A ver, escucharé una vez más. ¿Con croquetas te refieres a el alimento de los perros? Sí. Me suena a botella de plástico, pero al mismo tiempo también me parece un sonido que cuando echo las croquetas al plato o agarro las croquetas, suena muy parecido. Creo que escogeré la opción de las croquetas. ¿Las croquetas? ¿Sí? ¿Estás segura? ¿Sí? La respuesta es correcta, sí. Son croquetas de perro cayendo al plato. Es que ese sonido de tanto que lo he hecho en la vida, ya tenía que adivinarlo. ¿Tienes perros? Tenemos 3 perros. Bueno, pues sí, seguro lo escuchas mucho. Sí, no podía fallar con ese sonido. Pero ahora es tu turno. Ok. La primera opción, A, monedas. Vale. B, llaves. C, joyería, cuando te quitas los aretes o las pulseras y las pones en tu mesa de sonido de la joyería. O D, agua en las piedras. ¿Agua? Uh-huh. ¿Qué? Voy a escucharlo una vez más. Uy, creo que son monedas o llaves. Voy a elegir las monedas. Ok, entonces escoges la opción A, monedas. Sí. Pues la opción correcta es B, llaves. Ay. Pero casi estuviste ahí cerca. Llaves. Cuando las dejas. Suena como llaves pequeñas. Ahora es tu turno de escuchar el siguiente sonido. Ok, ¿cuáles son las opciones? Opción A, un felino.
O sea, un Ujú. puma, un tigre. Opción B, un pájaro. Opción C, un instrumento musical. O la opción D, un robot. Qué difícil. Lo escucharé otra vez. Creo que podría ser un ave. ¿Por qué? No sé, siento que un robot no hace sonidos tan padres. Como que un robot, sonido. Y un felino también podría ser, pero no sé, algo tiene que, no sé, podría ser un ave como poco conocida o no muy vista en muchos lugares del mundo. Así que creo que voy a escoger a el ave. Respuesta final. Sí. Vale. La respuesta es correcta. Sí, es un pájaro. Se llama el pájaro capuchino. Oh, ¿y ese de qué parte es del mundo? No lo sé. Es de la selva. Ok. Aquí con duda no nos quedamos. Ok, ya lo sabemos. Ya lo sabemos. De Sí. América del Sur. Ahora tu turno. Es un sonido muy corto. Ujú. Es algo muy rápido. Algo muy rápido. Las opciones son A, cuando te pones labial. Sí. Labial. Rápido, como tienes los labios secos, te pones labial. Ok. Otra es cuando un huevo se empieza a romper. Otra es cuando pegas una cinta adhesiva. O cuando pelas un plátano. ¿Qué? Escúchalo bien. A ver, otra vez. Yo sé que el labial no es, porque yo amo los labiales y nunca suena así. Ok. Estoy entre la cinta y el plátano. Pienso que es la cinta. Ok, tú piensas que es la opción C. Sí. Pues la opción correcta es la D. El plátano. ¿Qué? Sí. Dios mío. Pero estuviste cerca otra vez. Ay, y eso que yo pelé un plátano esta mañana. No, No escuchaste bien cómo sonaba eso. ay. Ahora es tu turno de escuchar el tercer sonido. ¿Qué es eso? Opción A, un gato cazando. Opción B, cortando una rama de árbol. Cortar una rama. Opción C, cortar papel. Opción D, escribir en una máquina de escribir.
No creo que es escribir en una máquina. Creo que es la C. Creo que la rama de un árbol es más dura. Sonaría un poco más fuerte. Y el gato me parece que hace mucho ruido para ser un gato. Entonces yo voy a decir que el papel. Ok, la opción C es tu respuesta final. Sí. ¿Estás segura? Sí. Última opción. Sí, respuesta correcta. Es que yo soy buenísima en este juego. Y pones opciones difíciles. Ahora tu turno. A ver, vamos a escuchar. Ok. ¿Cuáles son las opciones? Las opciones son las siguientes. Opción A, comer. Comer. Comer, comiendo. Tus dientes, masticando. Opción B, cortar, picar, fruta. Opción C, cortar, plantas. Cuando tú tienes una planta y las hojitas ya están ahí muriéndose y las cortas. O opción D, picar verduras. Lo voy a escuchar una última vez. Ok. A ver, no creo que sea picar. No suena como picar. Tampoco suena como cortar. Me suena como cuando limpias el micrófono así de cerca, cuando soplas el micrófono. Pero, a ver, dime las opciones otra vez. A ver, opción A, cuando tus dientes mastican la comida, cuando está masticando. Opción B, cortar o picar fruta. Opción C, cuando tus plantas ya están muriéndose. Entonces también las tienes que cortar o podar. Plantas. No césped, no plantas. Y opción D, picar o cortar verduras. Voy con la opción C. Ok, ¿segura? Te voy a Sí. hacer como tú. Sí, bueno, no estoy segura, pero pues ninguna me suena. Amiga. Bueno, la opción correcta es la opción B. Cortar o picar fruta. ¿Qué? Yo creí que todos mis sonidos eran muy fáciles. Cuando los estaba buscando, yo los escuchaba y decía, lo va a adivinar todo. Cortar frutas. ¿Has picado sandía? Sí. Tienes que poner atención en el sonido de cuando... Pues, a ver, ustedes chicos, ¿piensan que ese sonido suena como cuando picamos fruta? Voy a hacer un video picando frutas solo para ti, amiga. No lo creo. Ay, no. ¡Qué desgracia! Ahora, Michelle va a escuchar mi último audio. A ver qué tal le va.
Ok, ya lo escuché. ¿Cuáles son las opciones? Opción A, un corta uñas. Ujú. Opción B, un cinturón de seguridad cuando lo cierras. Opción C, 2 imanes. O la opción D, un interruptor. Este está difícil. El interruptor no creo. ¿Por qué? No sé, como que es muy rápido el sonido. Estoy más entre un corta uñas y los imanes. ¿Cuál era la otra opción? Un cinturón de seguridad cuando lo cierras así. No. A ver, lo voy a volver a escuchar. Voy a escoger el corta uñas. Aunque puede que yo esté muy equivocada. Vale. Respuesta final. Piénsalo muy bien, ¿eh? Sí, es que hay mucha pausa entre el sonido. Pero a ver, ¿cuál es la opción correcta? La opción correcta. ¿Estás segura de que quieres elegir? ¿Qué me hace sudar? Sí. Bueno, la respuesta correcta es A, corta uñas. ¡Amigo! Mira, por eso me hace dudar, ya te caché. Felicidades, Michelle, fue un resultado perfecto. Pero a ti te queda un sonido más por adivinar. Pero yo ya perdí. Igual lo voy a escuchar. Ok. Ok. ¿Cuáles son las opciones, Michelle? A, un batidor eléctrico. B, animales nocturnos. Animales que salen en la noche como mosquitos, luciérnagas, animales de la noche, insectos de la noche. Opción C, la cadena de una bicicleta. O la opción D, luces de neón. Un batidor eléctrico, dices. Pero, ¿batidor de qué? ¿Batidor de frutas? ¿Batidor de jugo? ¿Sabes que ahora está de moda tomar café helado en casa? Y hay estos batidores pequeños que son eléctricos y los metes a la leche o al café. Yo tengo un batidor. Ok. Y no suena así. Ok. Tampoco creo que sean insectos. Entonces yo me voy por la opción C, la cadena de una bicicleta. Sí, creo que es esa. Me recuerda cuando jugaba con las bicicletas de mis hermanos. ¿Salías a la calle? No. Solo tomaba el pedal de la bicicleta y le daba vueltas para que la rueda girara. Y se escuchaba justo así. Pues, Shell, en esta tu última oportunidad de ganar un punto. Lo lograste. Es la opción Muy correcta. bien. La cadena de una bicicleta. Te juro, yo en mi mente decía, todas están muy fáciles, las va a adivinar. Los míos sí estaban fáciles. ¿Ustedes qué piensan?
¿Cuáles creen que fueron los sonidos más fáciles? Yo pienso que el sonido más fácil fue el de la cadena. Chicos, si les gustó este video, recuerden dejar su like y también visitar la web de Dreaming Spanish para ver muchos más videos como este. Nos vemos en otro video. Chao, Michelle. Bye. ¿Quieres seguir viendo contenido en español que realmente puedas entender? Entonces no olvides visitar la web de Dreaming Spanish. En nuestra web vas a encontrar un montón de contenido en español de todos los niveles y sobre temas de todo tipo. Y además ahora tenemos un montón de series exclusivas para nuestros suscriptores premium. No te puedes perder una de mis series favoritas, la serie de Michelle, en donde intenta hacer recetas de cocina y el resultado a veces es muy diferente a la receta original. Es una serie muy graciosa. Y por supuesto no puedes dejar pasar la serie de Andrés, en donde te enseña cómo sobrevivir a las mayores catástrofes naturales como tsunamis, terremotos, incendios y otros desastres que ocurren en el mundo, para que estés bien preparado. Tampoco te puedes perder la serie de Andrea, una serie súper misteriosa e intrigante en donde Andrea la mexicana conoce a una chica que hará que su vida dé un giro inesperado y todo se vuelva un caos. Si te gustan los videojuegos como a mí, también hay muchas series que puedes ver. Por ejemplo, no te puedes perder esta serie que me gusta mucho, en donde Pablo juega un videojuego de horror con gafas de realidad virtual. Y también tienes que ver la serie de Spyfall, una serie súper divertida que ahora tiene segunda temporada, en donde intentamos descubrir quién de nosotros es el espía infiltrado. Y así además tenemos muchas otras series de profesores de un montón de países hispanohablantes. En Dreaming Spanish, mientras tú disfrutas todo el contenido, nuestra web registra el número de horas de input que has recibido y así podrás ver tu progreso día a día. Te dejo el link aquí abajo en la descripción para que puedas acceder a todo el contenido premium que tenemos para ti.